Justamente la última vez que tuve un mensaje, que pude compartir un mensaje con ustedes, hablé acerca de lo que nos cuenta la Biblia de economía y política. Hemos quedado que para una próxima oportunidad iba a poder continuar con este mensaje que es un poco extenso. Para los que no estuvieron en ese mensaje, estamos hablando acerca de lo que nos cuenta la Biblia de economía y política, no desde el punto de vista del diezmo, el dinero y específicamente cómo eso influye en nuestras vidas, sino básicamente desde el punto de vista un poco menos comentado, que es el punto de vista, digamos, más macro de los gobiernos, gobernantes, y si verdaderamente la Biblia hablaba acerca de lo que le llaman la macroeconomía y sobre la política, y bueno, empezamos hablando primero del ejemplo de Salomón, que la Biblia nos da muchísima información en Primera de Reyes sobre la vida de Salomón y toda la estructura política de su gobierno, las características macroeconómicas como el comercio exterior que hubo en su tiempo, cómo estaba organizado su gobierno, vimos que había un gabinete de ministros también, cómo era el tema de los impuestos, a qué se debía la riqueza de Salomón y cuál era la importancia, digamos que el punto clave acerca de que Salomón pidió sabiduría, no simplemente para ser un hombre sabio, porque sí, sino que el punto clave estuvo en que pidió sabiduría para gobernar su pueblo. O sea, era una petición de sabiduría para gobernar y hacerlo de manera correcta, ¿sí? Es para gobernar. Y por eso el Señor le da a Salomón no solo lo que le pidió, sino que le dio mucho más todo lo que no le pidió, que también creo que es parte de viene como consecuencia de lo que pidió realmente Salomón, que es acerca de gobernar bien, o sea, tener sabiduría para gobernar su pueblo, no para ser el hombre más sabio, sino porque quería servir al Señor, o sea, fue un pedido desinteresado de parte de Salomón. O sea, no era la sabiduría para vanagloriarse, sino una sabiduría para servir a Dios, gobernando de manera correcta su pueblo. Y en la última diapositiva de ese mensaje, después que vimos todo acerca de la vida de Salomón, habíamos quedado en que íbamos a ver otra de los ejemplos, quizás un poco menos desarrollado, un poco más corto, eh, que era en relación a la vida de José, ¿sí? Como un ejemplo, una persona que también estuvo en una posición de poder. eh, y que puede llegar a ser considerado como el primer gran economista. Algo importante es que sabemos que la vida de José tiene un montón de cosas, tiene muchísimas enseñanzas. Hay una enseñanza clave también que la vamos a tener, pero no nos vamos a centrar en todos los detalles en relación a su familia, sino en su labor como gobernador de Egipto, ¿sí? Gobernador o gran administrador de Egipto, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos vamos a concentrar en relación a la vida de José. Y para empezar a hablar acerca de José, y bueno, no solamente vamos a hablar de José, sino que como José el tema es un poco más corto, hay otros ejemplos que tienen que ver con esto de política y economía en otras partes de la Biblia y algunas cosas inclusive le van a sorprender. Así que después que hablemos de la vida de José, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que resaltar de la vida de José es el tema de la enseñanza clave, así como que el punto clave de la vida de Salomón fue el pedir sabiduría para gobernar, ¿sí? Para gobernar bien el pueblo de Dios, para servir al Señor. Una de las cosas clave que nos enseña José es el tema de la integridad. Y uno de los grandes ejemplos, más allá, obviamente, como les decía, de la enseñanza que tiene que ver con la relación con su familia, la misericordia, reconciliación, el perdón. Podemos sacar muchas enseñanzas de la vida de José, pero otras de las cosas que son importantes dentro de la vida de José es el tema de la integridad. ¿Sí? José era un hombre íntegro. Y uno de los ejemplos más clave de la integridad de José la vemos en Génesis 39, ¿sí?
En Génesis 39, por ahí no lo vamos a leer todo porque vamos a ver, hay partes acá donde vamos a leer, otras que no, porque son capítulos extensos, pero para irles comentando un poco, ustedes igual ya están bastante enterados porque mucho se ha enseñado en la iglesia acerca de esto. Lo que sucede acá es el episodio en la casa de Potifar. ¿Sí? Sabemos que José estuvo en la casa de Potifar. eh, Obviamente, al tener tanto éxito, su amo, ¿sí? Porque José era un esclavo, lo pone sobre todo lo que está arriba, ¿sí? Digamos, todos los servidores. Y de hecho lo dice, cuando los mercaderes ismaelitas, eso es el 39:1, ¿sí? Ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Sí, estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden leer en la versión que ustedes deseen. Lo leo en la NTV porque se entiende muy bien. Potifar era un capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le dio éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José como su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. ¿Sí? Era un hombre que tenía éxito, que el Señor obviamente estaba detrás de ese éxito, ¿sí? Porque el Señor estaba bendiciendo todo lo que hacía José y esto lo vio Potifar y automáticamente lo puso a administrar. O sea, José ya desde, digamos, en una pequeña escala, antes de llegar a ser gobernador de Egipto, ya lo había puesto en un trabajo de administración, de mayordomía, ¿sí? Y José de alguna manera estaba tenía esa experiencia en el tema de la mayordomía. Y en esa responsabilidad que él tenía, o sea, una responsabilidad tan importante que era estar sobre todas las propiedades y sobre todas las posesiones de su amo, eh, ahí es donde viene la tentación y es donde es clave este escenario de integridad, ¿sí? Y es que, eh, bueno, seguimos en el 6, perdón, nos hemos quedado en el 4. Dice, en el 5 dice, desde el día en el que José quedó encargado de la casa, de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de absolutamente nada, excepto qué iba a comer. Era lo único que le importaba a Potifar. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le decía, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mira, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y bueno, sabemos que día tras día, vamos a leer hasta allí, bueno, día tras día, entonces esta mujer empieza a presionar a José para que José se acueste con ella y José se niega hasta el punto que en un momento él huye y ella, bueno, lo agarra por la túnica y se queda con la túnica. Obviamente sabemos que hubo un falso testimonio, esta mujer acusa a José de querer acostarse con ella y bueno, muestra como prueba la túnica y todo eso y sabemos que José termina en la cárcel. Pero lo que aprendemos de José acá es que estando en una posición de responsabilidad, estando en una posición de administración de bienes, de personas, José mantuvo su integridad por causa de que sabemos que él amaba al Señor y había puesto su vida a los pies del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, de Cristo también, pero aunque Cristo no había, porque estamos hablando en el Antiguo Testamento, Cristo no había estado en la tierra, pero sí, obviamente de Cristo, porque sabemos que son tres. Entonces, eh, José había puesto su vida en las manos de Dios y Dios había bendecido su vida y
A pesar de estar en una posición de responsabilidad, José fue completamente íntegro. Y esto es clave porque nos enseña mucho acerca de la política y la administración, donde normalmente en los tiempos, en los días de hoy, el hombre, cuando lo ponen en una posición de responsabilidad a causa del pecado, eh, se aprovecha de esa posición de poder, de administración y de autoridad y en vez de ser íntegro, no lo es. ¿Sí? Y no quiero hablar de ejemplos actuales y muy recientes, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Pero esto es algo clave, o sea, al estar en una posición es un hombre íntegro. Y bueno, sabemos que después de este suceso, nos adelantamos a los sucesos de Génesis 41, donde sabemos que ocurre lo que pasa cuando José interpreta el sueño de Faraón o los sueños de Faraón y se convierte en gobernador de Egipto. O sea, Dios le da un upgrade, o sea, una subida a José para que José llegue a ser un gobernador, o sea, a un nivel inclusive mucho mayor todavía de lo que él tenía, ¿sí? A causa de su integridad. Ya José había interpretado otros sueños. Esos sueños que José interpretó eh, repercutieron en un testimonio delante del faraón, porque el faraón había tenido sueños donde había visto, bueno, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que es muy famoso. Y bueno, ese testimonio permitió, y eso lo vemos a lo largo del todo el capítulo 41, después lo pueden leer con mucha calma. Eso permitió que José pudiera llegar a estar frente de Faraón, ¿sí? Más allá de que, bueno, el faraón había intentado que interpretaran sus sueños los brujos, los adivinos y todos los sabios, o los intelectuales que lo podían, sus asesores que lo podían rodear. Sabemos que estos sueños perturbaban a la vida del faraón. Y bueno, Dios permite que José pueda interpretar esos sueños acerca de un hecho que iba a ocurrir natural, que iba a afectar de manera económica y social la tierra de Egipto. ¿Sí? Acerca que iban a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de sequía completa. A raíz de esto, ocurre algo en el 41, versículo 37, que dice así. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. ¿Sí? Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. O sea, era el segundo después de Faraón. O sea, tenía un rango de autoridad bastante alto, algo similar a lo que pasó con Potifar, estaba debajo de Potifar, básicamente. ¿Sí? Entonces el faraón dijo a José en el versículo 41, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego, bueno, el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, ¿sí? Que se llama Safnapanea. También le dio una esposa, quien se llama Senab, y era hija de Pontifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Y aquí empieza la otra parte. José es nombrado gobernador. José
es el segundo después de Faraón. Está en un grado de autoridad en una nación que para los tiempos de José era un imperio, si no el imperio más grande o más próspero del planeta, ¿sí? Para esos tiempos. Sabemos que cada imperio ha tenido como un tiempo de auge grande, el imperio romano, el imperio griego, el imperio bizantino, babilónico, pero en ese tiempo Egipto era lo máximo, ¿ok? Y aparte de ser, o sea, ese imperio, uno de los imperios más importantes de la tierra y de la historia, José, bueno, llegó a tener ese nivel de rango tan elevado. Pero bueno, no es que allí se terminó, no es que, bueno, ya José es el gobernador y ahí quedó, sino que empezó su trabajo de administración y economía. ¿Por qué administración y economía? José sabía lo que tenía que hacer porque el Señor se lo había revelado en la interpretación de los sueños de Faraón. Él sabía que iba a haber un tiempo donde iba a haber una gran abundancia en las cosechas y un tiempo en lo que iba a haber una gran hambruna por sequía, ¿sí? Tiempos de sequía, la cual iban a afectar enormemente la economía. Y ahí es aquí donde José se empieza a trabajar como administrador. Y eso lo podemos, bueno, si bien ya empezamos a leer parte de allí, está dentro de lo que es Génesis 41 del 37 al 57. ¿Sí? Pero entonces aquí podemos ver que tal como había en el 47, si leemos en el 47, dice así. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera la arena a la orilla del mar. Al final, dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José y su esposa Asenac, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó al segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José porque el hambre era intensa en todo el mundo. En estos 7 años de sequía en los que empezaron estas hambrunas, José hizo un gran trabajo. José no se quedó quieto o simplemente decidió, no sé, vivir una vida de poder y de ambiciones por el simple hecho de llegar a ser el segundo después del faraón, sino que José se puso manos a la obra y realizó una correcta e íntegra función dentro del gobierno egipcio, que fue aprovechar esos 7 años, ¿sí? No solo proveer para la comida de la gente corriente, sino que también empezó a acumular, ¿sí? Lo que se llama el ahorro. Yo creo que este es uno de los principios donde hablamos del ahorro. En otros términos, podría llamarse así: José tuvo una especie de superávit en relación a los granos y la comida en el reino. Había sobreabundancia. Y todo eso que excedía, José lo guardaba y lo guardaba porque sabía que en algún momento eso se iba a necesitar. Y fue tan buena la administración de José que, si ustedes se dan cuenta, cuando empezaron los años de la hambruna, todavía había comida en Egipto. Había comida, ¿sí? Dice que
Cuando empezaron los de hambre, tal como José había predicho, el hambre también azotó a todas las regiones vecinas. Pero en todo Egipto había alimento de sobra. O sea, a pesar de que había hambruna, en Egipto estaba provisto. Eso significa que es muy probable que la gente también tuvo la oportunidad de ahorrar y de seguir las políticas que José había aplicado en todo el territorio de Egipto. Y entonces, pero evidentemente a la gente ese almacenamiento, ese ahorro se les iba a acabar porque no tenían las mismas capacidades que los graneros del reino. Y cuando le empezó a azotar el hambre en Egipto, entonces acudieron al faraón y el faraón le dijo, vayan de José, que José tiene todo bajo control. Y José perfectamente tenía todo bajo control, distribuyó la comida, los egipcios no pasaron hambre. E inclusive las naciones vecinas tampoco pasaron hambre porque fueron y le compraban grano a José, ¿sí? O sea que no solamente José logró salvar a la tierra de Egipto de la hambruna por su correcta administración de los recursos, sino que también usó los recursos que tenía para poder comerciar y lo más probable aumentar las riquezas y los ingresos del reino, ¿sí? Del imperio egipcio. Entonces, como vemos, esta correcta administración, muy buena administración y manejo de la economía de José permitió que eh, el pueblo egipcio no pasara hambre. Por supuesto, todo esto José lo pudo hacer porque tenía la dirección del Señor, porque el Señor le había mostrado que era lo que tenía que hacer y él sabía lo que tenía que hacer. Podemos decir que es un hombre determinado, un hombre íntegro que mantuvo su integridad, puesto que la Biblia aquí nos dice que José se aprovechaba, le ponía sobreprecio a las cosas para que, este, eh, bueno, las naciones tuvieran que comprar a sobreprecio. Así hay algo que siempre sucede, y esto sucede eh, incluso hoy, y es que cuando falta el alimento o cuando un alimento no es escaso, su precio sube. Y cuando un alimento es abundante, su precio baja. Por ejemplo, lo podemos ver hoy en día con el tomate. ¿Por qué en verano todo el mundo hace, bueno, todo el mundo no, pero una gran cantidad de personas hacen salsa como el pastor, por ejemplo? ¿Por qué hacen en verano las salsas de tomate? Porque el tomate está más económico en verano. ¿Por qué está más económico? Porque es abundante. Y como es abundante, su precio baja. ¿Sí? Todo lo que, eso es un principio de la economía, ¿sí? Y lo que cuando el tomate es escaso, como en invierno, su precio sube. Por eso se le llama estacionalidad. O sea, hay frutas y verduras que durante el invierno van a ser muchísimo más caras y otras que durante el verano, eh, este, que esas que son caras en invierno son baratas en verano y otras que son caras en verano son baratas en invierno. ¿Sí? Por ejemplo, usted vaya a buscar frutilla ahorita y a ver qué precio la compra, pero en verano baja el precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo está vendiendo frutillas. ¿Por qué? Porque hay abundancia de frutillas. Eso es un principio así. Cuando hay algo muy abundante de un bien, sea frutas, hortalizas o cualquier producto X, póngale usted el nombre. Si hay mucho de ese producto, su precio baja y si hay escaso, su precio sube. Es difícil porque esto llegó, lo más probable es que llegó a pasar en esos tiempos. Al haber escasez de granos, el que tenía el grano, te aseguro que lo vendía a un precio muy elevado, ¿sí? Pero de alguna manera todos pudieron comprar y no se pasó hambre ni en Egipto ni en las regiones aledañas porque había el grano suficiente. Sí, eso es una excelente administración de recursos económicos y por supuesto físicos de la cosecha. Así que es un gran ejemplo de administración y de ahorro y por eso se le puede decir que José en tiempos de dificultad supo administrar correctamente todo, obviamente gracias a que el Señor estaba con él, evidentemente. Eh, y bueno,
la tierra de Egipto no pasó hambre y no hubo necesidad. Eso es algo a recalcar acerca de la administración. Y bueno, esto no pudo haber sido así si José no hubiese mantenido su integridad. Esto es algo importantísimo. Ahora, así como hay buenos ejemplos de la economía, también a veces hay malos ejemplos y la Biblia nos enseña acerca de malos ejemplos de la administración económica y política de un país. Y para eso vamos a visitar al señor Roboam, quien cometió un error macroeconómico que llevó a una rebelión. ¿Sí? Vamos a conocer a este señor que está acá, quien tomó una decisión económica errada que llevó a que el pueblo se rebelara y a generar lo que se llama una crisis política dentro del reino, ¿sí? En- por eso, una alta presión fiscal genera una rebelión. Y eso lo podemos conocer en Primera de Reyes 12. Vamos a buscarlo. Del 1 al 20. Dime un segundo para tomar un poquito de agua. Tengo la garganta seca. En Primera de Reyes 20, del 1 al 20, ocurrió lo siguiente. Esto es después de Salomón, ¿sí? Su hijo Roboam era el rey. Y dice así en el 12:1. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam. Y a él junto toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: Deme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, le preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: Si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que le alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: Mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: Abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a su casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. ¿Sí? Luego el rey Roboam envió a Adonirán, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David.
Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Obviamente sabemos que como nos acabamos de leer en la palabra de Dios, esto fue producto, obviamente, del Señor. O sea, de alguna manera el Señor quería que esto pasara porque tenía un propósito, pero tenemos acá un mal ejemplo. Sabemos que Salomón, en sus tiempos de reinado, en sus mejores tiempos, tenía el trabajo forzado para la gente extranjera que se quedaron allí viviendo porque eran de las tribus que Israel no destruyó, ¿sí? O sea, como que se mezclaron allí. Y ahí ellos les puso trabajo forzado para la construcción. Ya habíamos hablado de, bueno, de toda la obra pública que Salomón desarrolló en ese tiempo, que era impresionante. Pero en sus últimos días, Salomón resbaló en muchos aspectos. No vamos a entrar en detalles, ustedes más o menos conocen. Pero bueno, se fue a pique con un conjunto de malas decisiones. Esto nos lleva acá, un poquito más allá, tiempo después nos lleva acá a la vida de su hijo Robán, donde estaban pasando por el trabajo forzado, que era, que se había implantado, y aparte de eso, habían altos impuestos. Había una carga fiscal muy elevada en la gente. Y bueno, le dijeron que por favor alivianos. Y a pesar de que tenía unos consejeros el rey, no hizo caso, sino que hizo caso a los jóvenes que crecieron con él, que no tenían ningún tipo de experiencia, no escucharon a gente sabia, gente profesional o gente que había estado tiempo cerca del rey Salomón, y que había visto todo lo que Dios había hecho con Salomón. Pero no quisieron escucharlo, él no quiso escuchar a los ancianos, sino que prefirió escuchar a los jóvenes sin experiencia y que realmente no les importaba mucho. Así que bueno, sucedió lo que acabamos de leer. Le dijo, más bien al contrario, súbeles más. Y bueno, ponle más trabajo y súbeles más impuestos. Y esta alta presión fiscal hizo que el pueblo de Israel se rebelara. Era demasiado, era impagable, no se podía. Fíjense que antes habíamos hablado que en los primeros tiempos de Salomón decía que el pueblo de Israel le iba muy bien, la gente tenía siempre alimento en su casa y dice que todas las familias israelitas tenían su casa con jardín. O sea, había plena garantía de la vivienda en todo Israel, ¿sí? Entonces, y ojo, algo que por ahí a lo mejor se confunde, no es que Salomón construyó las viviendas, la gente construía sus viviendas, pero eso significa que había recursos y empleo, de hecho, ahí también lo leímos la vez pasada, para que la gente pudiera tener el poder adquisitivo para hacerse sus propias casas con jardín, así que de verdad la gente vivía muy bien, pero ahora estaban pasando bastante mal. Y no solo los extranjeros tenían el trabajo forzado. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, ocurrió que al haber una rebelión, se rompe el reino y, eh, bueno, mandan a tratar de parar la rebelión y terminan apedreando al jefe del trabajo forzado y matando al jefe del trabajo forzado. Entonces, esto es esto es un mal ejemplo de una política económica y una política gubernamental, eh, que nos enseña la Biblia, cómo no hacer las cosas. Sabemos que si una nación es muy apretada con altos impuestos, la gente no va a poder vivir porque va a tener que vivir para pagar los impuestos. Así que esto es un ejemplo bastante interesante. Hay otros ejemplos. eh, en Amós vamos a ir a otra cosa que no se debe hacer en la política y en la economía y que la Biblia nos enseña. Nos vamos a ir a Amós, ¿sí? 8 del 4 al 6. Y por favor, si usted, después que usted lea esto, si usted conoce algún ejemplo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero esto es real. Son prácticas políticas que Dios repudia, ¿sí? No le agradan al Señor. Dice así en Amós 8, del versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Escuchen esto
ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. ¿Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado? Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es realmente muy fuerte. Fíjese que dice, los que roban al pobre y al necesitado, ¿sí? Estafan al desamparado, son corruptos, porque lo que habla el versículo, la segunda parte del versículo 5 que dice pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas, eso es corrupción, ¿sí? Son corruptos y el grano que venden lo mezclan con desechos barridos del piso. Eh, Obviamente esto era que vendían cosas adulteradas, o sea, obviamente mezcladas o con basura, cualquier otra cantidad de cosas y eso se lo vendían a la gente, eso se lo vendían a la gente. Es impresionante. Y la última parte es, yo digo que una de las más duras, o si no la más dura de todas, dicen que por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Hoy en día eso se le llama populismo y la Biblia lo condena rotundamente. Y ustedes dirán, ¿por qué lo condena rotundamente? Porque si leemos el 7 y si leemos el 7 miren lo que dice. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Perversas, perversas. Son cosas perversas y el Señor lo está dejando muy en claro. Ustedes pueden igual seguir leyendo, es impresionante las cosas que dice. Pero parece que esas cosas no solamente pasan hoy en día, sino que pasaban en los tiempos de Israel. Una vez mi mamá, yo le estaba comentando esto a mi mamá y a mi papá cuando preparaba el mensaje y mi mamá me decía, es impresionante que en Venezuela eh, obviamente para comprar a la gente, dan cajas de comida, la que se llaman las bolsas clave. Antes venían en bolsa y después en cajas, ¿no? Dan unas bolsas de comida a todas las familias, que eso se presta a corrupción, porque a unos le dan, a otros no, bueno, eh, por parte de la gente de los barrios, de los vecinos. Y mi mamá me decía justamente que que le daban, por ejemplo, y le daban granos y los granos venían mezclados o con palos y mucha basura, con piedras, los granos que le daban a la gente para comer. A mí me sorprendió y me dice, es increíble cómo se parece a la realidad lo que sucede, ¿sí? Y aparte es una comida que no es que la dan gratis, se paga eso. Eh, pero esto de que por una moneda de plata, por dinero o por bienes como las sandalias, convierten en esclavos a los pobres. O sea, hacen que los pobres les deban favores a quienes les están dando eso. O sea, básicamente te doy algo para que me votes. Eso es aborrecido por el Señor. Eso no está bien. Eso no está bien. Y la palabra de Dios lo está diciendo. Esto es una mala actitud que obviamente lo practicaba los líderes de Israel y especialmente los religiosos también.
hacían este tipo de cosas. Se está mal. Y la palabra de Dios lo condena. Dice, nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Así que parece mentira, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dicen por allí. Este tipo de cosas no le agradan al Señor. No le agrada al Señor que utilicen la plata o los bienes para convertir en esclavos a los pobres, ¿sí? Ni que haya corrupción, ni que te vendan medidas falsas, ¿sí? Balanzas fraudulentas. Este tipo de cosas, jugar con la comida de la gente y este tipo de cosas es condenado por el Señor y la Biblia lo dice. ¿Sí? Así que bueno, este ejemplo en Amós quizás sorprendió un poquito, pero es lo que muestra. Y hay otra cosita más, hay dos últimas cosas que son muy cortas, que aparecen en la Biblia también, lo puse como referencias varias. Una de ellas es la corrupción, que bueno, bien también lo vimos en Amós, reflejado, pero en del 1 al 8 la parábola del administrador astuto, este es tremendo, este tipo. Dice que Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había un cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para acabar zanjas, o sea, hacer trabajo pesado y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todos los que le debían dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó el primero, ¿cuánto le deja a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala y pon 50 medidas. El, el, Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. O sea, el tipo era tremendo corrupto. Aparte de que estaba malgastando el dinero, o sea, era un mal administrador, la Reina Valera dice un mal mayordomo, porque son sinónimos. Eh, Quiso dársela de vivo, que obviamente vemos al final que el patrón lo descubrió, pero se la quiso dar de vivo diciéndole, bueno, ¿tú qué le debes? Yo que tengo que presentar el informe. Bueno, pon ahí, tú que debes 100, bueno, vamos, pon ahí 50, que le debe 50. Claro, el otro feliz porque decía, bueno, no tengo que pagar 100, sino que tengo que pagar 50. O sea, pretendía engañar a su patrón, falsificando facturas, y esto es corrupción, ¿sí? Para sacar una ventaja de, de su posición, ¿sí? Entonces, está bastante claro, es una parábola de que Jesús la contó a sus discípulos y es bastante interesante este tema porque justamente refleja lo que es un ejemplo de corrupción y la Biblia lo indica y bueno, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Y por último, para ya cerrar, me gustaría hablar acerca de Éxodo 22, del 25 al 26, que simplemente es un ejemplo. Hay otros ejemplos acerca del préstamo, hay otros ejemplos, pero también se habla acerca del préstamo, los intereses y esta herramienta financiera que la Biblia también la nombra, quizás un poquito más claro acá, pero también hay otros versículos donde se puede ver. ¿Sí? En Éxodo 22, de 25 a 26, dice que si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés, como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía en un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol.
Simplemente detalle un poco más cómo es el tema del préstamo. Si bien obviamente su fin es dar una enseñanza, o sea, le está diciendo que si le prestas dinero a cualquiera que tenga necesidad, no le cobres ningún tipo de interés, porque los prestamistas, bueno, prestaban plata y cobraban intereses. Y si tomas garantía, o sea, si la persona necesitada te daba como garantía eh, su abrigo, bueno, devuélveselo, devuélveselo. Entonces, esa es la enseñanza, pero bueno, da un ejemplo de algo que estaba en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo, del Antiguo, y que se mantiene hasta hoy, que es el tema del préstamo, los intereses y las garantías en relación a un préstamo. Es otro, digamos, ejemplo económico, o sea, que la Biblia comenta en relación a la economía. Y bueno, queridos hermanos, esta es la última parte de estos dos mensajes. La verdad es que normalmente uno ve que la Biblia, bueno, obviamente se enfoca uno en el diezmo, en la ofrenda y en ese tipo de cosas, pero realmente la Biblia habla acerca de la economía y las finanzas, o sea, de la economía en general, de la política, de accionar político también, y da muchos detalles y es bastante interesante poder recorrer la palabra de Dios y poder ir viendo cada uno de estos ejemplos que son interesantes y también ver qué cosas podemos aprender, porque podemos aprender, así como aprendimos de Salomón, también qué características nos enseña José acerca de cómo es ser un buen administrador, cómo es ser un buen gobernante, un buen economista, cómo debe estar organizado un gobierno y cómo debe ser la economía en general. Así que, y qué cosas no son buenas políticas económicas de parte de un gobernante. Así que bueno, vamos a estar orando para finalizar. Querido Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido recorrer tu palabra, Señor, para aprender un poco más acerca de la economía, de la política, de lo que la Biblia nos puede contar acerca de estos temas. Sabemos que hay muchas enseñanzas que podemos sacar y que por allí no solamente son estas enseñanzas, sino que podemos aprender muchas otras cosas más de los personajes que hemos estudiado, que hemos aprendido el día de hoy. Pero tú, Señor, bueno, nos hablas y podemos rectificar de que la Biblia es un compendio de libros muy completos eh, que verdaderamente nos enseñan de muchas cosas, Señor, y te damos gracias y que son ejemplos que los vemos el día de hoy, pero a lo mejor no pensamos que están en tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno, permite que este conocimiento pueda quedar en nuestras vidas, Señor, y que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Selber, por la palabra y seguimos aprendiendo y dándonos cuenta de que en la Biblia tenemos, en la palabra de Dios tenemos todo, ¿no? Amén. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Carla nos dice que se tuvo que ir porque le agarraron 3 convulsiones a Agustín. Así que bueno, sigamos orando por ella, por sus hijos. Sigamos orando por ellos. Y Luisa, de San Rafael, nos dice que le encantaría estar con nosotros, pero está trabajando. Así que bueno, oremos para que como con Sergio hizo de que los sábados no trabaje, bueno, que Luisa el domingo no trabaje, tenga la mañana para poder conectarse. Bueno, no sé quién está en el K52. ¿Es Adrián, el pastor Adrián de Venezuela? Amén. Ah, Adrián, bueno, lo saludamos al pastor Adrián. ¿Y cómo está, pastor? ¿Cómo está su familia? muy bien, gracias al Señor. Bueno, Bien. Estamos aquí, estaba escuchando mientras preparamos todo para el culto y bueno, puse la prédica y estamos bien, gracias al Señor. A pesar de toda la situación que está viviendo el país, bueno, ahí vamos, hermana, querido. Como dicen allá, remándola. Pero Dios, Dios ha sido, Dios ha sido bueno y fiel con cada uno de nosotros, de verdad, muy, muy agradecido
Y bueno, muy agradecido por sus oraciones. Este, no sé si me dejaron un pedacito de queso ayer. No me Ah, dejaron nada. sí, Bueno, lo guardamos ahí para cuando vuelva. bueno, gloria a Dios. Por ahí ves pronto, ¿eh? No sabe, el Ah, Señor sí. nos sorprende. Amén, amén, A ver al amén. nieto. A Córdoba vas a tener que ir. Sí, sí. No, cuando vaya, bueno. Y venir por acá. Ah, claro, claro, claro. Bueno, Cómo ir a Buenos Aires sin visitarlos? eso es. Allá, Argentina. Un abrazo también para ustedes, mi pastor, para todos ustedes. Qué Para bueno. todos, un abrazo fuerte para todos Gracias, allí. gracias. Dios los bendiga. Que tengan un Para Débora, excelente día. para Henry, para toda la familia, ¿eh? Y seguir, nosotros estamos orando y confiando. Señor, nada se Amén, pasa amén. desapercibido. Bueno, Pero bueno, yo creí que no sé qué, ¿quería decir algo? Si alguien, o si no, nos vamos a comer, no sé si los ravioles, el asadito, no sé qué. Dice que el pastor Juan Perán está haciendo un asadito, ¿es verdad? no, No, hoy no, hoy no. ya, ya está, trabajé toda la semana ya, Ya está. así que ahora hay que ir a la roticería a buscar algo nomás para comer. Está bien, está bien, está bien. Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo y bueno, nos vemos el jueves, Dios mediante. Gracias, Bendiciones. Chao, gracias. chao. Buena Bendiciones, semana. hermano, Dios los Chao, bendiga. besos. Bendiciones, Bendición. buena Chao, chao. semana.